Buenos días, muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy en nuestra conferencia El futuro de la gestión de residuos, reflexiones entre México y España. Para iniciar, quiero darle la palabra a Jorge Arismendi, director de Residuos Expo, y posteriormente les iré presentando en orden de participación a nuestros expertos en el tema. Adelante, Jorge. Muchas gracias, Mariana. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Y como sabemos, el tema de la correcta gestión de residuos es más que una moda hoy en día. Se trata de la solución real al problema de generación de residuos que produce nuestra sociedad, ya sea en el ámbito individual, a nivel residencial o a nivel industria. Esta exigencia en el manejo de los residuos nos abre dos grandes oportunidades como sector: contribuir en el mejoramiento del medio ambiente y, por ende, tener un mejor planeta. También, por otra parte, representa grandes oportunidades de negocio. En Latinoamérica, contamos con un gran potencial para el desarrollo de este sector, y quienes lo integran trabajan día a día en la construcción del camino que ya siguen países europeos, como es el caso particular que vamos a ver hoy de España. Nosotros, como Residuos Expo, buscamos sumar a estos esfuerzos y ser generadores de negocios para las empresas que participan. Hoy en día somos la única exposición en México especializada en la gestión de residuos que vincula a las empresas que ofrecen maquinaria, equipo, productos y servicios con tomadores de decisión de empresas generadoras de desechos, tanto investigadores, representantes de gobierno, así como cámaras y asociaciones del gremio. Residuos Expo, además de fortalecer la estrategia de negocio en el próximo 2021, será un espacio para la actualización a través de nuestras conferencias especializadas para generar redes de contacto y vivir así la experiencia de ver equipo trabajando en tiempo real. Nuestra próxima edición será del 10 al 12 de noviembre del 2021 y si bien es probable que ya contemos con una vacuna, queremos asegurarles que se implementará de la mano de Expo Guadalajara, la sede del evento, un estricto protocolo de salud que contará con los requerimientos que exige la realización de eventos. Los invito a que visiten nuestra página www.residuosexpo.com o bien nos visiten también a través de nuestras redes sociales para estar informados de lo que Expo Residuos les estará ofreciendo. Sin más, les agradezco que nos acompañen el día de hoy, a nuestros invitados por el tiempo que toman para esta conferencia, a la revista Retema por su magnífico apoyo para la realización de este evento. Muchísimas gracias y esperamos que lo disfruten. Gracias, Jorge. Damos la palabra ahora a Alberto Casillas, director de la revista Retema, coorganizadores de este webinar. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias, Jorge, por tus palabras. Soy Alberto Casillas, director de la revista Retema, la revista técnica del medio ambiente, referencia del sector en España. Retema fue la primera publicación técnica sobre la industria medioambiental en publicarse en España y cuenta ya con 34 años de trayectoria y más de 225 números publicados, convirtiéndose en una valiosa fuente de información para todos los profesionales del sector, tanto en España como en Latinoamérica. Me gustaría agradecer a Residuos Expo haber apostado por nosotros para apoyar la organización de este evento, el cual estoy seguro puede representar una potente herramienta para conocer de primera mano qué se está haciendo aquí en España y en Europa en materia de gestión de residuos y conocer experiencias y adquirir el know-how sobre la actividad de la mano de expertos de primer nivel de algunas de las entidades más relevantes en este ámbito. Creo firmemente que la transferencia e intercambio de conocimientos y experiencias es una de las claves que permitirá el impulso del desarrollo sostenible a todos los niveles. Sin más dilación, paso el testigo de nuevo a Mariana para la presentación del potente panel de expertos del seminario y, por supuesto, os invito a que interactuéis con vuestras preguntas a través del chat. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias, Alberto. Y bueno, pues empecemos en la materia que nos toca. Para mí es un gusto presentarles a Alicia Franco, directora general del FER y vicepresidenta de EURIC. Adelante, Alicia, y bienvenida. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias. No sé si veis bien mi pantalla. A ver.
¿Se ve mi pantalla? Y sí la vemos, Alicia. Gracias. Bueno, pues nada, en primer lugar quiero dar las gracias a Retema y a Expo Residuos por esta oportunidad y compartir con vosotros el sector del reciclaje en España y Europa y el impacto que tiene la legislación ambiental. En un principio os daré una pequeña presentación de FER, la situación del sector de forma global, la legislación y las problemáticas que vive el sector. La Federación Española de la Recuperación tiene 235 socios, 6 asociaciones socias y al final representamos unas 435 empresas. Nosotros representamos la principal asociación del sector de reciclaje de residuos que agrupamos y defendemos las diferentes problemáticas del sector ante los distintos ámbitos económicos, sociales y ambientales. Y también representamos a los recicladores españoles a nivel internacional, europeo y nacional. También pertenecemos a distintas asociaciones nacionales e internacionales. Concretamente internacionales somos vocales del Environmental Council del BIR. También somos miembros de EURIC, que es la asociación nuestra europea, en la representación de la división de plásticos. Nuestro presidente es vicepresidente de la división de plásticos y yo soy concretamente la vicepresidenta de EURIC europeo. Nuestros socios abarcan absolutamente todos los ámbitos o toda la cadena de valor del reciclaje. Contamos con transportistas de residuos, almacenes gestores de residuos no peligrosos, fragmentadores, medios densos, preparación para la reutilización de palets, plantas de equipos eléctricos y electrónicos, centros CAD de coches, de vehículos y plantas de neumáticos fuera de uso. Y en general representamos a gestores de residuos peligrosos y no peligrosos, como puede ser madera, RCDs, transportistas. Para que nos hagamos una idea, todo lo que se construye al final, no existe la palabra, pero se desconstruye o se desfabrica. Es decir, tenemos equipos eléctricos y electrónicos, medios de transporte, obras de construcción, demolición, instaladores, envases, o sea, absolutamente un rango amplio de reciclaje. Para que nos hagamos una idea, en España hay más de 6.000 empresas involucradas o con CENAES de reciclaje, más de 33.000 empleos directos. Tenemos más de 10.000 millones de facturación de volumen de negocio, casi es el 1% del PIB nacional, porque consideramos que el acceso a las materias primas es imprescindible. Somos un eslabón clave en la economía circular. Os dejo aquí para que cuando compartan la presentación pues podáis tener cifras de reciclaje de las chatarras férricas que se han gestionado en los distintos años en distintos flujos de residuos. Y ahora os voy a comentar un poco la situación del sector. La situación del sector, los gestores de residuos consideramos que son esenciales e imprescindibles para que se lleven a cabo las políticas planteadas por las diferentes administraciones públicas. Es una industria muy profesionalizada, implantada desde hace muchos años, se realiza una labor imprescindible para esta sociedad moderna. Apostamos por el desarrollo, el avance y la innovación para conseguirlo, cantidad de recursos económicos, tecnológicos, de personal. Pero por contra es verdad que somos un sector muy desconocido y estamos compuestos en su mayoría por pymes y empresas familiares. Hace muchos años, esta foto pues representa hace 80 años cuando las chatarrerías o los traperos iban por los diferentes sitios y actualmente somos una industria muy profesionalizada y bueno, pues dotados de gran maquinaria y grandes inversiones. Somos una industria, como he dicho, muy regulada. Tenemos reglamentos europeos que son directamente aplicables, directivas que tenemos que desarrollar en nuestra legislación nacional, decisiones europeas también directamente aplicables. Tenemos luego la legislación estatal, que es una legislación básica. Las comunidades autónomas también tienen competencia en medio ambiente. Y luego tenemos los entes locales, los ayuntamientos con sus ordenanzas municipales. Es decir, tenemos una extensa y prolija legislación. Y ahora os voy a mostrar. Todo empezó en la Directiva 75 del año 1975, aunque nuestro punto de inflexión en España fue la Ley 1098. A partir de esta Ley 1098 ya surgieron las demás leyes de residuos, que luego se ha desarrollado otra directiva en el 2008 que se traspuso en la Ley 22-2011, es nuestra ley marco.
Pero luego la situación actual en Europa es esta, también os la dejo porque es muy compleja y ahora os iré desgranando algunas legislaciones. En el año 2015 fue otro punto de inflexión en Europa. En el año 2015 se estableció el paquete de economía circular, se propuso por parte de la Comisión Europea un paquete de economía circular en el cual ya se descartaban las políticas de fabricar, usar y tirar. No tenía que ser más lineal, tenía que ser circular desde las materias primas, el diseño, la distribución, el consumo, la recogida, el reciclado, cuantos menos desechos, mejor. Es decir, teníamos que ir tendentes a una economía circular. A partir de este paquete de economía circular nacieron 4 directivas principales, se modificaron 4 directivas que existían en Europa, que era la directiva sobre residuos, la directiva de vertidos, la directiva de envases y embalajes y la directiva de pilas y acumuladores. Posteriormente, ya en el año ahora 2019, se ha establecido el Pacto Verde Europeo, que incluyen actuaciones desde el 2019 hasta el 2024. Es un pacto por el clima, por la ley del clima, invertir en un transporte más inteligente y sostenible, esforzarnos por tener una industria más ecológica, eliminar la contaminación, garantizar una transición justa para todos, financiar proyectos ecológicos, aumentar la eficacia energética de los hogares, liderar en definitiva el cambio verde a escala mundial y establecer de la granja a la mesa con las menos pérdidas posibles, proteger la naturaleza y promover las energías limpias. A partir de ahí, una de las actuaciones que nace de este gran pacto verde es el Action Plan de la New Circular Economy Action Plan. Se renueva el plan de economía circular y de nuevo surgen más acciones. Ya a nivel español tenemos una legislación muy prolija. Como os he dicho antes, hay una legislación básica, que es la Ley Básica de Residuos, el traslado de residuos, fin de condición de residuos, residuos peligrosos, listado de códigos LEED, evaluación de impacto ambiental, responsabilidad ambiental, emisiones a la atmósfera, vertidos, prevención y control integrado de la contaminación. Es decir, es una cantidad ingente de legislación, pero esta es la legislación básica. Luego tenemos una serie de normativas específicas sobre algunos tipos de residuos, que son los aceites usados, envases, neumáticos fuera de uso, PCBs y PCTs, pilas y acumuladores, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, residuos de construcción y demolición, vehículos fuera de uso. Y tenemos estas nuevas paquetes de directivas publicadas en 2018 que estamos ahora transponiendo. La verdad es que es tremendo toda la normativa que está en constante cambio en relación con el medio ambiente en España. Cada comunidad autónoma, además, completa esta normativa estatal y tiene su normativa propia. Entonces, ¿cuáles son nuestras problemáticas? Pues principalmente, pues todo esto al final tiene una ventaja, que es un sector muy maduro, es un sector muy regulado, eso impide o nos asegura pues que es una difícil entrada en este sector, es completamente difícil entrar y obtener un título de gestor de residuos. Es un sector que está acostumbrado a los cambios, estamos en continua adaptación y tenemos al final un marco legislativo que va a garantizar nuestro suministro y actividad al futuro, porque el sector del medio ambiente está de moda y estamos ahí para quedarnos. Pero claro, también tenemos una serie de problemas. Tenemos una serie de problemas que son que hay grandes cambios legislativos con continuas inseguridades jurídicas, un gran consumo de recursos, grandes cargas burocráticas y administrativas, consumo de tiempo y recursos, duplicidad de registros, personal. Para trámites administrativos a veces tenemos más en oficina que en lo que es en planta y eso, pues la verdad es que es muy triste. Tenemos desigualdades de unas comunidades a otras con desventajas competitivas, limitaciones al traslado de residuos dentro de nuestro propio Estado español, injerencias por parte de las administraciones públicas, intrusismo y competencia desleal en ocasiones. Ahora mismo nos encontramos a que un mismo dato se reporta en 5 archivos, en nuestro archivo cronológico, en nuestra memoria anual, en la comunicación telemática de compras de cobre, que es semanal o diaria, en el libro de policía, que es diario, y en el modelo 340 de Hacienda. Esto es insostenible para el sector. Además, tenemos una serie de intrusismo, unos agentes ilegales que operan sin contar con las autorizaciones, declaraciones o registros, que provoca daños al medio ambiente, además de una competencia desleal.
También tenemos una injerencia por parte de la Administración cuando declara servicios públicos que actualmente están gestionados de forma correcta por el sector privado. No se respetan las competencias otorgadas por la Ley 22/2011. También llevamos muchos años realizando una serie de llamadas a los pequeños recolectores, porque los pequeños recolectores pueden cumplir con los requisitos ambientales y técnicos, pero muchas veces no pueden cumplir con los requisitos administrativos. No son gente que pueda o esté preparada para cumplir con tanto requisito administrativo. La clave consideramos que es simplificar los trámites ambientales, fiscales y sociales para estos pequeños recolectores. También tenemos malas prácticas de los productores que no entregan su residuo a gestor autorizado o que falta la acreditación documental de esa entrega. También convivimos con sistemas de responsabilidad amplia del productor, en los cuales tenemos de envases y embalajes, de pilas, de neumáticos fuera de uso, de equipos eléctricos y electrónicos, y dependiendo del scrap, bueno, pues hay veces que distorsionan el mercado y nos realizan competencia desleal y otros funcionan bien. Los que desde luego funcionan bien son los acuerdos voluntarios que cuentan con los gestores, que no distorsionan el mercado y que cumplen con los objetivos de la legislación. Como resumen, indicaros simplemente que hay muchísima legislación, eso protege al mercado, pero por otra parte también, bueno, pues está produciendo muchísimas distorsiones en el funcionamiento de las empresas. Y nada más, os doy las gracias y espero haber cumplido con mi tiempo. Muchas gracias, Alicia. Estaremos regresando a hacer una ronda de preguntas. Les invitamos a que nos las vayan poniendo en el chat. Y vamos a continuar. Damos ahora la palabra a Pedro Alcázar. Él es jefe de Control Técnico y Económico, Calidad y Medio Ambiente de Sogama. Pedro, muchísimas gracias por estar aquí. Ahora se me oye ya bien, ¿no? Muchísimas gracias a vosotros por invitarme a estar en este webinar. Buenos días a la gente que nos está siguiendo desde México y buenas tardes a la gente que nos sigue desde España. Yo en mi presentación voy a hablar brevemente del modelo Sogama, cómo gestionamos qué residuos y cómo los gestionamos en Sogama, en Galicia, en esta parte de España. Cuáles son los nuevos retos a los que nos enfrentamos para los próximos años y acabaré mi presentación con comentar cuáles son las lecciones aprendidas, sobre todo en cuanto a valorización energética se refiere, que es de lo que yo voy a hablar aquí más bien. Hace 30 años aquí en Galicia nos enfrentamos con un grave problema medioambiental referido a residuos. Y es que teníamos 300 vertederos ilegales en toda la región. Allí creo que en México los llaman tiraderos a cielo abierto, puede ser, por lo que he leído. Prácticamente contábamos con un vertedero ilegal por cada ayuntamiento, por cada municipalidad, en un espacio que ocupa 1/3 del estado de Jalisco, por lo que he estado viendo. O sea, imagínense todo el grave problema que teníamos de contaminación de ríos, de acuíferos, suelos, atmósfera, era un desastre. Entonces ahí empezó a hablarse de las 3 R's, qué hacer con los residuos, ¿no? Priorizar la reducción, la reutilización y el reciclaje. Y luego además se miró a Europa, se vio qué se estaba haciendo allí y se visitaron plantas. Al final, bueno, se vio que la mejor solución para nuestra región era la valorización energética de los residuos, que no podían ser reciclados. Yo creo que no se equivocaron, porque si vemos los últimos datos que nos aporta Eurostat, que es la Oficina Europea de Datos Estadísticos, vemos que los países que más apuestan están amarillo, por Waste to Energy, por la valorización energética, luego resulta que son los que mejores tasas de reciclado tienen y, lo más importante, los que menos envían al vertedero. Estos son Dinamarca, Alemania, Holanda, Bélgica, Austria, ¿no? entre ellos. Con lo cual vemos que no fuimos muy mal encaminados. Para que nos ubiquemos todos, voy a hablar de Galicia, sobre todo. Galicia es la región, la comunidad autónoma
que está situada al noroeste de España, lindando al sur con Portugal y, como he dicho antes, en cuanto a habitantes y a extensión, es 1/3 del estado de Jalisco y generamos como 1.200.000 o 1.300.000 toneladas de residuos al año. Yo creo que es la mitad de lo que se genera allí. Y como he dicho antes, para solucionar el problema de los vertederos ilegales, que a día de hoy ya han desaparecido, se creó Sogama. Sogama es la Sociedad Gallega del Medio Ambiente. Se quiso hacer con una participación del 51% en poder de la Administración Regional, Xunta de Galicia, y un 49% en manos de una empresa privada. En este caso, Gas Natural Fenosa, que es una empresa gasística y eléctrica de España. Y el cometido principal era el de la gestión, el transporte y la valorización de los residuos urbanos que se generaban en todo el territorio gallego. Y para ello se eligió el modelo de los 4 contenedores. En el rincón de arriba, en la esquina superior de arriba derecha, está el papel, cartón y el vidrio, que son residuos que no pasan por nuestras instalaciones, se gestionan por otras vías. Nosotros nos centramos más en el contenedor amarillo, que es el que contiene lo que nosotros llamamos bolsa amarilla, son residuos de envases. Son envases plásticos, metálicos y tetrabric, sobre todo. Y el contenedor verde, que es el que nosotros llamamos bolsa negra, es la fracción resto. Contiene fracción orgánica junto con el resto de residuos que no son envases, que no han ido al contenedor amarillo. Aquí ven otro contenedor, el 5.º contenedor, es el de fracción orgánica. Aún no está implantado porque con la nueva entrada en vigor de las directivas europeas no se exigen a todos los países de la Unión Europea tener implantado la recogida separada en origen de la fracción orgánica ya a partir del 2024. Tiene que estar completamente implantada. Entonces, tal como funciona el sistema es que los ayuntamientos, las municipalidades, son los responsables de transportar, de recolectar y transportar los residuos urbanos desde los municipios hasta las plantas de transferencia. Nosotros tenemos 20 plantas de transferencia a lo largo y ancho de todo el territorio gallego. Y en estas plantas simplemente se trasvasa el residuo a unos contenedores de mayor capacidad para luego ser transportados de forma más eficiente hasta nuestro complejo medioambiental en Cerceda. Se transporta por camión o por tren, como ven aquí, en un 50%. Sogama ha apostado últimamente por el transporte en tren, por ser más sostenible medioambientalmente que el camión. Y una vez en nuestro complejo, el contenedor amarillo, el que contiene los residuos de envases, pasan por esta planta que ven aquí en primer plano, que es la planta de clasificación de envases. Prácticamente se hace una separación por métodos ópticos. Antes se hacía de forma manual, lo hacían personas, ahora no. Y el resto, la fracción resto, el contenedor verde, pasa por todo este conjunto de plantas de aquí para elaborar el combustible con el que luego vamos a alimentar la planta termoeléctrica, que es la que está al fondo. Últimamente hemos hecho una modificación de esta planta de elaboración del combustible y hemos incorporado una nueva planta de clasificación de materiales, que es esta que ven aquí en el fondo, en azul. Con ella lo que hemos hecho ha sido aumentar nuestra capacidad de tratamiento de residuos a 1 millón de toneladas de residuos al año, prácticamente lo que se genera en residuos en Galicia en un año, y con la que recuperamos aquellos materiales que la gente por de error o por dejadez o por lo que sea, pues ha depositado en la bolsa negra, en el contenedor verde, en vez de hacerlo en el amarillo, ¿no? Tenemos instaladas 71 megavatios eléctricos en todo el complejo, entre la planta de cogeneración, que está aquí del medio, y la planta termoeléctrica. Esta de cogeneración la utilizamos para secar la fracción fina del combustible. Y con ello podemos abastecer de energía eléctrica a 50.000 hogares al año aquí en Galicia. Aunque pueda parecer complejo el proceso, pero en realidad es bien sencillo. Se trata de un proceso mecánico. El proceso biológico no está presente en nuestra instalación.
y básicamente se conforma de trómeles, de abrebolsas, molinos, mesas ensimétricas y sobre todo separadores ópticos de metales, por supuesto, para separar todos los materiales que luego pueden ser reciclables. Es una foto de la planta de clasificación de materiales nueva que hemos instalado con la cascada de separadores ópticos para separar las distintas fracciones de envases que por error han ido a parar al contenedor verde. Y los residuos que no forman parte del combustible y que no han podido ser separados o no son reciclables tienen que ser enviados a un vertedero de residuos no peligrosos. Allí creo que los llaman rellenos sanitarios. Por supuesto, Sogama cuando empezó en el 92, hace casi 30 años, empezó como un vertedero, es lo que se ve aquí, en realidad está justo debajo. Y, por supuesto, es un vertedero controlado. Todos los lixiviados que se generan son tratados en una planta de ósmosis inversa antes de ser vertidos a un río, cumpliendo con los parámetros que nos marca la legislación. El biogás que generamos también lo aprovechamos en una planta de biogás, aunque pequeñita, pero producimos energía eléctrica, 2,26 megavatios. Y últimamente hemos construido una planta de compostaje para ese quinto contenedor que he mencionado antes, cuando nos empieza a venir, que nos está empezando a venir ya ahora de los ayuntamientos próximos, con eso podamos hacer un compost de calidad. El combustible que elaboramos en el complejo lo utilizamos para alimentar las calderas de la planta termoeléctrica, y la peculiaridad de estas calderas que tenemos nosotros es que la tecnología no es la común que vemos en Europa o en el resto del mundo, que son las parrillas. En nuestro caso es una tecnología de lecho fluido circulante que consiste en tener un lecho de una arena muy fina que se precalienta a 850 grados antes de introducir el residuo, ¿no? ¿Y esto por qué se hace? Pues se hace para evitar la formación de dioxinas en la combustión. Esta tecnología tiene ventajas e inconvenientes. La gran ventaja es que las emisiones están muy por debajo de los límites que nos marca la legislación. Y la depuración de gases es bien sencilla, ¿no? Pero tiene el gran inconveniente que necesitamos un tratamiento previo del combustible con el que alimentamos estas calderas. Necesitamos que esté libre de metales, de inertes, tener una granulometría determinada y además una humedad por debajo del 20%, con lo cual tenemos que secar una parte de ese combustible. Ya se imaginan el coste que esto supone, ¿no? Pero como ventaja principal les he comentado que son las emisiones y aquí les muestro en amarillo, represento el límite legal para cada contaminante como el 100% y en azul es el valor medio obtenido para cada contaminante, en concreto en el tercer trimestre pasado, con respecto al límite, ¿no? Como respecto al total. Pues ven, aquí dioxinas y furanos, que es el parámetro crítico para estas instalaciones, pues apenas llega a un 10% del límite, ¿no? Que nos marca la legislación. En metales estamos muy por debajo. Lo único que destaca aquí es el carbono orgánico total o óxidos nitrosos que por problemas de atascos, sobre todo a la entrada de las calderas, y en el caso de las partículas, pues el estado de lo tupido que estén los filtros de mangas, pues hacen que suba un poquito el nivel. Ahora hemos tenido una parada por mantenimiento, hemos cambiado filtros, limpiado alimentación de la caldera y estos valores volverán otra vez a estar muy por debajo de lo que aparecen aquí. ¿Y cuáles son los nuevos retos que vamos a afrontar para estos próximos años? Pues va a ser la publicación de un nuevo BREF, que para quien no lo sepa, los BREF de la Unión Europea son los documentos que nos marcan las mejores técnicas disponibles que tenemos que tener implantadas en nuestras instalaciones. Y este nuevo BREF viene con unos límites de emisión todavía más estrictos, si cabe. Ya los que tenemos son estrictos, pues aún más. Las plantas nos tenemos que adaptar a esto, a cumplir con estos límites y tenemos hasta el 2024 para ello. Pero en nuestro caso no va a ser una inversión muy elevada, simplemente vamos a tener que monitorizar el mercurio, alguna inversión un poco más. Hay otras plantas que necesitarán hacer inversiones más elevadas para adaptarse. Otro reto va a ser la llegada del quinto contenedor, de la fracción orgánica separada en origen. ¿Qué compost vamos a obtener con esto? ¿Qué calidad, ¿no? Si la fracción orgánica viene bien separada en origen, la gente separa bien en casa,
vamos a obtener un compost de calidad, pero si no, ¿qué pasará con ese compost? ¿Acabará en un vertedero? No sabemos. El tercero va a ser el vertido técnico cero. El vertido cero es imposible, es una utopía, pero el vertido técnico cero se refiere más bien al objetivo de la Unión Europea de que en 2035 no podemos enviar a un vertedero más de un 10% de los residuos urbanos que generamos. Y finalmente, las lecciones que hemos aprendido usando la valorización energética durante todos estos años, tanto en Galicia como en Europa, es que puede ser una opción igualmente válida que cualquier otra. En realidad no hay una solución óptima, es un mix de ellas. Y la valorización energética favorece el reciclaje, o mejor dicho, se complementa al reciclaje y reduce el uso de vertederos, como hemos visto en la primera diapositiva que les he enseñado. Es una tecnología madura, lleva ya 150 años casi con nosotros, ¿no? Desde que en 1874 o 79 se instaló la primera central en Nottingham, en Inglaterra. Y además cumple los requisitos ambientales más estrictos posibles, y aún más con la llegada del BREF. Y ya no quiero olvidarme ahora en tiempos de pandemia del papel que ha jugado la valorización energética. ¿Qué hubiera sido si no hubiera habido plantas de valorización energética aquí en España, ¿no? ¿Cómo hubiéramos tratado esos residuos sanitarios infecciosos? Los sistemas han estado colapsados y supongo que habrá pasado en México lo mismo. Y nada más, por mi parte eso es todo y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Pedro. Muy interesante el proceso de Sogama. Lo vamos a estar retomando más adelante. Y bueno, quiero darle la palabra ahora a José Miguel Ataza. Él es director del Centro Integral de Residuos de Mátora en Veolia, una empresa que pues nos puede hablar mucho de lo que viven en España y su experiencia acá en México. Adelante, José. Muchas gracias. José, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor? Ahora creo que sí, ¿verdad? Muy bien. Listo, gracias. Gracias, Mariana, por avisarme, estaba hablando solo. Nada, quería agradecer la invitación que me ha hecho Retema Veolia por un lado y a la organización por otro, por permitirme presentar la experiencia de la planta de Mataró, la cual llevo dirigiendo los últimos 5 años y que me ha parecido interesante cómo han ido, desde mi punto de vista, un poco a la vanguardia de lo que nos comentaba hace un momento Pedro. Bueno, pues observando lo que ha sido la historia de Mataró, pues veo que han tratado siempre de ir un poco por delante, a la vanguardia en España, ¿no? Por eso lo he querido llamar Estrategia Europea, 25 años pioneros en innovación. Cuando en España los residuos eran solo un problema sin control, que comentaba antes Pedro, por ejemplo, en Mataró ya se probaba una solución. La historia de la planta de residuos ha vivido varios hitos que le han convertido en pionera en la implantación de las mejores técnicas disponibles. Esto nace, como se comentaba también antes, en 1975 con la Directiva Marco de Residuos, que introdujo por primera vez el concepto de jerarquía de residuos. Su redacción ha ido evolucionando a lo largo de los años. Aquí veis la última redacción. Viene a ser una lista de obligaciones y un orden en la cual se deben hacer. Para nosotros, los que estamos todo el día en continuo en el tratamiento de los residuos, lo tenemos claro. No tanto, creo, algunos de los que luego tienen que planificar nuevas instalaciones. Porque aquí vemos, lo repaso rápidamente para los que no estén familiarizados con esta denominación. En primer lugar está la prevención, que mejor que no generarlo, el residuo.
la preparación para la reutilización, su reciclado y este paso que digo ahora que Pedro en su gama conoce muy bien, la valorización y ya en último caso la eliminación. Si no haces los 4 pasos anteriores, no elimines. Aquí en España a día de hoy todavía nos encontramos para algunos contenedores eliminación directa. Entonces, para explicar un poco lo que estaba comentando, Mataró responde desde hace 35 años, desde mi punto de vista, de manera ejemplar a cada innovación. En el año 75 sale la mencionada directiva y ellos ya en el año 84 comienzan la construcción de lo que sería la primera generación del centro que hoy conozco. Se trataba de una pequeña y sencilla planta de compostaje y selección previa. Sin embargo, en el año 91 sale la siguiente directiva, la de 18 de marzo, que modifica ligeramente la redacción de la jerarquía de residuos y 3 años después ya están inaugurando la valorización energética detrás de la planta del 84. Además de aumentar los residuos recibidos, pues añaden una valorización energética mal llamada incineración, porque primero se debe hablar de valorización energética y luego también incineran residuos o al mismo tiempo. No contentos con ello, en el año 2008 sale una nueva directiva que ya marca ya tenemos una redacción muy parecida a la actual, y 2 años después están incorporando en Mataró una nueva parte de la planta, y es que transforman la planta del 84 en una moderna y completa TMB, una planta de triaje mecánico-biológico que incluye distintos tratamientos, tras los cuales se entrega todo el rechazo a la planta incineradora del año 94, la cual también se amplió de capacidad. Bueno, pues podría ser ya un orgullo para ellos haber llegado hasta este punto. No fue suficiente con el paquete circular del año que comentábamos antes y la directiva del año 2018, nuestro cliente ha decidido adquirir una parcela y de momento proyectar para construir el año que viene lo que sería la 4ª generación de esta instalación, en la cual van a darle un verdadero sentido circular a los residuos. Repaso ligeramente las 3 generaciones que hoy conocemos y daré una pincelada de la 4ª. Se inauguró en marzo del 85. Esta planta de promoción pública y gestión privada, analizándola con perspectiva, no tiene nada que envidiar a alguna de las instalaciones actuales. Promovida por el Ayuntamiento de Mataró mediante la constitución de un consorcio que sigue vivo hoy. En aquel momento lo formaba la Diputación de Barcelona y 17 municipios del Maresme. Trataba anualmente 60.000 toneladas de fracción resto. En aquellos tiempos no existían los contenedores que hoy conocemos. Y constaba de una nave de recepción, una nave de tratamiento con recuperación manual e incluso automática de algunos materiales y una nave de fermentación y refinado para producir compost. Aquí tenemos una foto cuyo color indica los años que ya tiene de lo que fue aquella planta, que hoy ya no existe. Una foto interior del pretratamiento, incluso una fermentación que ya digo que hoy muchas plantas les gustaría tener. La 2ª generación, año 94, enero, esta vuelve a ser de gestión privada y promoción pública, incorpora ya sin complejos, y pongo en negrita los sin complejos porque la valorización energética está muy mal entendida, en el sentido de que, bueno, algunos organismos ecologistas pues no acaban de contar todo lo que es, y tiene un rechazo social que aquellos que lo han superado, pues para mí tienen todo mi respeto, porque es lo que desde mi punto de vista debemos hacer. Incorpora ya a los 28 municipios del Maresme, trataba anualmente 150.000 toneladas de fracción resto y constaba de una nave de recepción, el tratamiento era el antiguo del año 85, y aquí viene lo nuevo, la planta de recuperación energética con una turbina de vapor
de 11 megas con un moderno tratamiento de gases consistente en un sistema, en aquel momento no catalítico de reducción de los óxidos de nitrógeno, cal para los gases ácidos, carbono activo, bueno, un sistema de tratamiento de gases bastante moderno, ¿no? Aquí vemos una bonita perspectiva donde se ve incluso que la planta está situada muy cerca del mar. La planta de valorización energética vista desde el otro lado y un pequeño detalle de la planta de valorización. Y ahora paso a repasar ligeramente lo que es la tercera generación en la cual estamos actualmente. Se inauguró en enero del 2010. Esta planta, como todas las anteriores, de promoción pública y gestión privada, un grupo de empresas entre las cuales se encuentra Veolia, a la cual pertenezco yo, Valoriza y Suris. Incorpora además una nueva zona, llano del Maresme, que se denomina en Cataluña el Vallés Oriental. Esto hace que la capacidad de la planta aumenta de forma importante. Procesa la fracción resto, pero también recibe todas las fracciones selectivas que son transferidas desde la planta de Mataró a instalaciones específicas de cada uno de esos contenedores. Esas transferencias son 45.000 toneladas y la planta recibe 230.000 adicionales. Estas 230.000 son realmente las que tratamos en la planta. Consta de una nave de recepción en foso, una planta automática de recuperación de materiales, similar a Sogama, aunque un poquito más humilde, no tratamos tantas toneladas como ellos, compostaje aerobio con planta solar en su cubierta, biometanización con recuperación de biogás y cogeneración, tratamiento de aires mixto, un biofiltro más una oxidación térmica, una planta de tratamiento de aguas propia para los lixiviados propios de la instalación, una planta de recuperación energética ampliada, incorporando esta vez sí un sistema catalítico de reducción de óxidos de nitrógeno y una segunda turbina de vapor de 2,4 megas. Y además, como en Cataluña siempre quieren ir más allá, hay un district heating que suministra a calor y frío a la zona aledaña de la planta, todo lo que es el polígono, que es bastante grande, e incluso al hospital de Mataró. Bueno, pues este district heating desde la planta le suministramos vapor para que ellos luego lo transformen en calor y frío para viviendas y los hospitales de Mataró. Aquí tenéis una perspectiva de la planta actual, una fotografía de lo que es la planta de tratamiento y el compostaje que actualmente el aerobio, de los dos sistemas de tratamiento biológico que dispone la planta, el aerobio tenéis ahí una fotografía. La tercera generación produce 4 tipos de energía. A través de la turbina que mencionábamos del año 94, tenemos la producción no solo de vapor, o sea, se turbina el vapor generado en la propia incineradora para generar electricidad. En la biometanización producimos un biogás, el cual alimenta dos motores de cogeneración que permiten generar electricidad a su vez. La segunda turbina que mencionábamos antes, que además de completar aquello que la primera turbina no puede turbinar, además suministra vapor en una primera etapa a el district heating de Mataró. Y por último, en las cubiertas de la planta están completamente forradas de paneles solares fotovoltaicos que también generan electricidad. Aquí esto no lo voy a repasar, son un poco unos datos que sí aparecerán en la presentación de la evolución de los últimos años, donde de un origen, de un objetivo inicial, pues se ve cómo la planta va cumpliendo progresivamente con mayor solvencia a los objetivos que se marcó el consorcio, que es nuestro cliente. Desde el año 2010 venimos haciendo una serie de actualizaciones de esta tercera generación. Una de ellas, de la que estamos especialmente contentos o orgullosos, es una línea de recuperación de vidrio. Tras todos esos procesos de
biológicos que mencionaba antes, bueno, pues a pesar de que hay una recogida selectiva de vidrio, a pesar de que nosotros separamos el vidrio en una fase previa, aún persiste una cantidad importante de vidrio en nuestro proceso y al final del todo hemos instalado una planta de recuperación de lo que serían cachitos de vidrio. Esto ha supuesto un aumento de casi el 1,5% de la recuperación de la planta. Imaginaros una planta de 230.000 toneladas, pues un 1,5% son muchas toneladas de vidrio que acaban siendo enviadas a reciclador para volver a hacer botellas. Hicimos una modernización. Esta planta se creó para alcanzar una recuperación, o tenía una garantía para recuperar en torno a un 8,5 del entrante. Recordemos que es una fracción resto, no es una fracción selectiva la que recibe Mataró, con lo cual un 8,5 es bastante ambicioso. Aún así, en el año 2016 nos planteamos alcanzar lo que llamamos el doble dígito, que es superar el 10% de recuperación. Y si observáis más detenidamente en otro momento la tabla que os he puesto antes, veréis que lo hemos conseguido. Ahora nos está costando mantenerlo, porque un doble dígito, como digo, no es sencillo, pero bueno, el 9 y pico está ya conseguido y años buenos superamos el 10. Recientemente hemos cambiado, esto es un detalle que hemos cambiado para intentar aprovechar el vapor al máximo que genera nuestra combustión, pues hemos cambiado de reactivo, de tratamiento de gases, porque el anterior requería una utilización interna del vapor producido y eso obligaba pues a turbinar menos. Ahora lo que queremos es turbinar el máximo y hemos cambiado el reactivo. El biogás que producimos en la instalación de biometanización, a veces producíamos incluso más de lo que nuestros motores podían aprovechar, y decidimos hacer una integración de la parte biológica en la propia valorización energética. Y es que el biogás lo aprovechamos con unos quemadores para calentar la vena de aire primario que utilizamos en la combustión de los residuos. Con lo cual ahora hemos unido dos mundos que deben estar siempre unidos, son complementarios, pues los hemos unido en la propia planta. Y por último, en este 21 nos hemos marcado un objetivo. Las plantas en muchos lugares de España están situadas muy alejadas para evitar cualquier impacto. Sin embargo, en Cataluña las tenemos en plena ciudad. Esta concretamente está en un polígono muy, muy visitado, un polígono con muchas industrias, incluso ya los vecinos están muy cerca, con lo cual no nos podemos permitir ningún error. No podemos provocar impacto. El impacto odorífero es siempre de los más desagradables, y hemos decidido la oxidación térmica que ya existía, añadirle una recuperación de agua caliente y ponerla a funcionar de forma continua para que podamos tener cero impacto a nuestro entorno. Y aquí viene lo que todavía es un proyecto, pero que tengo el orgullo de presentar, porque la verdad es que nuestro consorcio, el Consorci, busca con esta cuarta generación llamada Parc Circular Mataró-Maresme, busca una solución integrada a las necesidades de gestión de los residuos municipales generados en la zona de actuación, que es el Maresme y Valles Oriental, y para hacerlo pretende dar un paso más de los ya dichos a través de la cuarta generación, con una propuesta que permita el desarrollo de esta economía circular con una visión integral, realista y práctica de los residuos como recurso. Es todo esto en un marco de agotamiento inexorable de los recursos, promoviendo la mejora ambiental y socioeconómica del Maresme. Este sería la actualidad. Veis 18.000 metros cuadrados sombreados en verde. Lo que ellos van a construir es esto que veis. Y este sería una pequeña separación de áreas, dos fases, con una primera de 6,5 millones de euros, que esta está ya ejecutada, y una segunda fase y una tercera en la cual empiezan a venir industriales que consiguen cerrar el círculo de los residuos
con inversión privada, pero el espacio lo pone a disposición nuestro consorcio. Los objetivos de este plan: identificar oportunidades de aplicación de la economía circular en la comarca, tanto en lo que se refiere a la gestión de los residuos y los recursos como respecto a otros sectores estratégicos. Una vez identificadas, realizar actuaciones concretas e inversiones en base al conocimiento, la innovación, la posibilidad de creación de tejido productivo industrial y su impacto social. Sí, y por último, situar la comarca del Maresme como una referencia para la atracción de inversiones y proyectos transversales y multiagentes basados en la economía circular. Es súper ambicioso. Veis aquí unas pequeñas representaciones de lo que será el futuro parque de economía circular del Maresme. Es francamente impresionante. Con lo cual, y con esto ya me despido, puedo decir que a lo largo de los últimos 35 años en Mataró se han implantado de forma valiente e innovadora soluciones para el problema de la gestión de sus residuos. De la mano de los operadores privados más potentes, las nuevas tecnologías se han ido incorporando sin descanso al tiempo que se evolucionaban los procesos ya existentes en la planta. Y todo con una premisa clara: seguir los pasos que marca la Unión Europea con opciones viables y alineadas con el cuidado del medio ambiente. Sin duda, y nunca más con esta webinar a la que me habéis invitado, es un ejemplo del que sacar valiosas experiencias para aquellos que pretenden, o inician, o mejoran, o continúan una andadura exitosa en la gestión de sus residuos. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, José Miguel. Doy la palabra ahora a Javier Calderón. Él es director ambiental de Colimpio y presidente del Comité de Energéticos y Recursos Naturales de Canacintra, que es uno de los organismos de la industria de la transformación más importantes en México. Y bueno, pues Javier tiene una larga trayectoria tanto del sector privado, pero también en muchas de las iniciativas que tienen que ver con la gestión de residuos. Muchas gracias, Javier, por estar aquí con nosotros y pues adelante. Gracias Mariana. Buenos días, buenas tardes allá en Europa a todos. Y gracias por la invitación tanto a Expo Residuos como a Retema. Para mí es importante este tipo de eventos para poder afianzar los vínculos y poder seguir nosotros haciendo esfuerzos en materia del cuidado del medio ambiente. Que como siempre lo he dicho, el tema del medio ambiente no tiene límites geográficos, ni tiene un solo responsable, sino es un objetivo en común y una responsabilidad compartida de todos los que cohabitamos este planeta. Bueno, yo, independientemente de ser representante empresarial en México por medio de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, también soy director ambiental del Grupo Ecolimpio, una empresa 100% mexicana y que está especializada en el tema del manejo ambiental de los residuos peligrosos. Nosotros tenemos 24 años de historia. Empezamos nosotros con un pequeño centro de acopio en el norte de México. Posteriormente fuimos creciendo a lo largo de los años, generando el primer centro de tratamiento de residuos peligrosos en el norte de México, y posteriormente fuimos teniendo una expansión geográfica hacia el centro del país con un vertedero, con un confinamiento de residuos de manejo especial en el estado de Tlaxcala, muy cerca de la zona centro del país. Y en el 2016 concretamos el proyecto de un confinamiento de residuos previamente estabilizados peligrosos en el norte de México, dándole nosotros servicio a la industria y a los prestadores de servicio en México de residuos peligrosos. ¿Cuál es la situación actual que priva de los residuos industriales en México? Hablando en específico de los residuos peligrosos, la información que tenemos por parte de las autoridades ambientales es de que por año
tenemos una generación aproximada, la registrada, de 2.6 millones de toneladas de residuos industriales. La mala noticia en este número son dos. Una de ellas es de que esos 2.6 millones pues son de las empresas o de los generadores que lo reportan, porque al igual que la primera ponencia, pues también tenemos competencias desleales que no registran, ni los generadores ni los que prestan servicios, cuál es el volumen que mueven ellos en el periodo de un año. Y por otro lado, también sabemos que solo un 25% de estos 2.6 millones de toneladas de residuos sabemos que reciben un tratamiento adecuado y controlado. Existen varias metodologías, entre ellas sistemas de tratamiento, sistemas de reciclaje, de recuperación, y también la opción de un confinamiento de un residuo previamente estabilizado. Los porcentajes de generación aproximados, el 5% de esos residuos lo genera la industria alimenticia, el 20% la industria manufacturera, el 17% la industria automotriz, 4% la industria electrónica, el 13% la industria química, el 10% la petroquímica y petrolera, el 15% la metalúrgica y siderúrgica, 10% servicios mercantiles y el 6% en otros sectores. México tiene una gran extensión territorial y está muy concentrada en el aspecto industrial. Es una entidad que tiene mucho auge industrial, sobre todo por su proveeduría hacia Estados Unidos y Europa, que tiene un fuerte potencial industrial. Quiero presentarles en esta imagen un dato muy interesante a manera de reflexión y que podamos nosotros compartir la realidad de los residuos en México. Este es un mapa del país México y cada uno de los puntos azules son los puntos en donde se tienen registros de generación de residuos peligrosos, independientemente de los volúmenes, pero aquí nos damos cuenta que estamos en la parte norte, pegados con Estados Unidos, y tenemos generación industrial en la parte superior y muy concentrado en la zona bajío, zona centro. ¿Por qué? Porque hay un alto impacto industrial automotriz en esta región. Esto es la manera informativa. Y la siguiente lámina es también un mapa de la República Mexicana y un dato que nos lo da la Secretaría de Salud en el 2010 acerca de las muertes por cáncer en México. Y ahí, pues lamentablemente nos damos cuenta de que puede ser incluso un copy-paste la generación de los residuos contra las enfermedades. Y esto nos lleva a pensar muy seriamente en la responsabilidad que tenemos en el manejo adecuado de los residuos. Los esfuerzos que se han hecho son importantes, mas sin embargo el reto que tenemos, que es la razón de esta charla, yo creo que también es importante y es permanente. Yo comentaba al inicio de esta charla que la problemática medioambiental pues no es privativa de México. A nivel internacional, los países que han tenido que tomar acciones para proteger el medio ambiente hemos sido todos. Han sido muy importantes, han sido a lo largo de varios años y han sido esfuerzos conjuntos que se han ido haciendo. Es importante reconocer que hay acciones que se han tomado, pero también es importante poner claro que el esfuerzo no ha terminado y tiene que ser cada vez más grande el esfuerzo que debemos de hacer. Todo esto empieza con una serie de convenios ambientales internacionales que se han manejado en el ámbito de los residuos peligrosos. Quiero poner aquí como dato estadístico que en el 89 se firmó el convenio de Basilea sobre el control de movimientos transfronterizos. Cabe señalar también que México es uno de los países
que más convenios internacionales ha firmado en toda América. Y también México es un país que ha sido líder en la gestión de los residuos, tanto de los peligrosos como los de manejo especial. Ha sido un referente a nivel América, no demeritando también los esfuerzos que otros países han hecho. Por otro lado, en el 98 se firmó el Convenio de Róterdam sobre consentimiento informado previo sobre sustancias prohibidas o severamente restringidas objeto de comercio internacional. En el 2001, el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, los COPS, y el 2013 el Convenio de Minamata sobre el mercurio. Y un convenio importante, el pasado en diciembre del 2015, se firmó en el Acuerdo de París, donde se establecieron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Aquí se hablan de 17 temas que todos los conocemos y todos sabemos al respecto, y entra aquí el aspecto de la gestión de los residuos. En México, el marco legal, igual que en Europa, es un mercado muy amplio, estamos muy regulados, muy observados, y esa regulación parte pues, de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Desde la Constitución están contemplado el aspecto del cuidado del medio ambiente, y de ahí se derivan convenios internacionales, leyes, reglamentos, acuerdos y normas oficiales mexicanas, que son todos los ámbitos legales que nos enmarcan para poder tener nosotros un control sobre la gestión de los residuos. Y en ese sentido, pues hablamos del tema de las descargas de aguas residuales, de emisiones a la atmósfera, de cambio climático, de manejo de sustancias químicas, de impacto y riesgo ambiental, contaminación del suelo, los residuos de manejo especial y los residuos peligrosos. Hablando de los residuos de manejo especial, pues incluye también los urbano-municipales. Hablando de residuos peligrosos, también de los biológico-infecciosos. Y hay toda una serie de reglamentos, y hay toda una serie de acuerdos y de normas oficiales mexicanas, que sería pues muy amplio hablar de cada uno de ellos. Se habla también del cambio climático, y también ahora está ya en proceso de aprobarse la nueva ley de economía circular, que eso también va a generar un buen movimiento aquí en México. Hablando de la economía circular, quiero manejarlo a grandes rasgos. Pues hay una diferencia entre la manera tradicional de generar la economía o de producir un bien o un servicio, que era como comúnmente se hacía, de una economía lineal, donde se tenía una adquisición de materias primas, se utilizaban, se transformaban, se usaban y posteriormente se desechaban. Toda esta etapa que ya todo el mundo conocemos, que es el cambio importante de la economía circular, donde pues la intención es una estrategia de tener por objetivo reducir tanto la entrada de los materiales naturales vírgenes como la producción de desechos, cerrando los bloques económicos y económicos de esos recursos, adoptando acciones de reducción, de reutilización y de reciclaje de los mismos. Esto es, a grandes rasgos, lo que pudiéramos hablar acerca del esquema de la economía circular. ¿Y cuáles son las principales características? Mejorar los resultados económicos al tiempo que se reduce el uso de recursos naturales vírgenes, como les platicaba. Luchar contra el cambio climático y reducir los impactos medioambientales del uso de los recursos. Cambio de combustibles fósiles a uso de energías de fuentes renovables. Reutilización y reparación. Encontrar una segunda vida a los productos deteriorados. Aprovechar energéticamente los residuos que no se pueden reciclar. Ya ahorita en charlas anteriores escuchamos aspectos muy importantes acerca de cómo aprovechar energéticamente residuos. También preservar la mejora y mejorar el capital natural para alcanzar la resiliencia por medio de la diversidad. Y optimizar el uso de recursos y fomentar el uso de materiales biológicos, entre otros.
¿Cuál es el reto que tenemos actualmente en México para efectos de la economía circular? Les estaba comentando hace un momento que se está trabajando de manera intensa en generar una ley de economía circular, misma que ya está muy pronto para poder ya ser oficial. Y eso nos va a llevar a que podamos nosotros tener mejores procesos de gestión y mejores oportunidades de poder implementar estos procesos de manera eficiente en cada una de las industrias de México. También tenemos la cantidad de materias extraídas, cosechadas y consumidas en todo el mundo ha aumentado un 60% desde 1980. Esto se ha estimado que una reducción de tan solo el 1% en el consumo de los recursos podría suponer un ahorro potencial de casi 80 billones de dólares para la economía global. Transición hacia una economía circular puede dar lugar a un crecimiento global de 4.5 trillones de dólares hasta el 2030, mejorando resiliencia de las economías globales, como les comentaba. La economía circular se presenta como la principal respuesta a los retos de eficiencia y sostenibilidad de los recursos naturales, proponiendo otra manera de producir y consumir que afecta de forma directa a los flujos de recursos y residuos, desvinculando el crecimiento económico del consumo de materias primas y del impacto ambiental. Hablando de energías renovables, también sabemos que las energías renovables suministran actualmente en México el 26% de la producción mundial de electricidad, y la capacidad eléctrica renovable instalada se superó en el 2018 a la generada por energía nuclear y otras como fósiles combinados por cuarto año consecutivo. Hay fortalezas del sector en México. Además de contar con una excelente ubicación geográfica y abundantes recursos naturales, México presenta un gran potencial para la fabricación de equipos, dadas los bajos costos industriales y la mano de obra altamente calificada. Como les comentaba, México tiene una gran extensión geográfica y también una gran biodiversidad. Tiene lugares donde son de alto potencial para poder generar energías renovables, como es la energía eólica. Tiene muchos sectores donde son de alto potencial para poder instalar este tipo de energías, y también de energía fotovoltaica. Tenemos sectores muy amplios también en donde podemos desarrollar proyectos importantes de este tipo. Como experiencia, el éxito de México en el desarrollo de sectores como el automotriz y eléctrico, electrónico, aporta una plataforma de metodología especializada en infraestructura que favorece el desarrollo del sector de energías renovables en México y permite la optimización de las cadenas de suministro, programas de apoyo comunes y ventajas sinérgicas. El alto potencial industrial que tiene México contribuye y ayuda a que existan programas en donde los mismos industriales inviertan en proyectos de energías renovables. Sus procesos de certificación y sus políticas de utilización de energías renovables y de adopción de la economía circular, de la cual hablamos hace unos momentos, nos lleva a tener un buen mercado para la adopción de las energías renovables, y eso yo creo que es una buena noticia para México y para el mundo. En este mismo sentido, México retrocedió 3 lugares al sitio 53 en un total de 63 economías analizadas en el ranking de competitividad del IMD, del Business School. En gran parte, este retroceso se debió al debilitamiento de su desempeño económico con la caída del PIB. Sin embargo, la prestigiosa casa de estudios afirma que en el centro de la perspectiva para poder revertir este panorama se encuentran las acciones que se tomen para el sector energético. Todos los cambios que ha habido, políticos sobre todo, nos han llevado a un retroceso en la adopción de estas energías. Sin embargo, todos los cambios normativos que se están teniendo actualmente nos van a llevar a un reimpulso de esta adopción de las energías renovables, y tenemos mucho entusiasmo de que esto vaya a poder revertirse y poder cambiar estos números en corto tiempo.
México es el único país en Latinoamérica que cuenta con un conocimiento integral de la energía geotérmica, desde su base de la exploración hasta la producción. En el estado de Michoacán, por ejemplo, la empresa Upstone estableció el clúster de geotermia y energía renovable en conjunto con los principales actores del sector público, empresas y universidades. Este proyecto tiene entre sus objetivos contribuir a la mejora del medio ambiente y al desarrollo económico, social y tecnológico de la región. Aquí este es uno de los tantos proyectos en donde debemos de recalcar la importancia de la interacción conjunta entre los actores, entre el sector público, entre los inversionistas, las empresas y la academia, como son las universidades. Hablo también de los que ocupan la energía eléctrica y los inversionistas para poder invertir en todo esto. Esta es una situación que no es privativa de un solo sector, sino de todos los actores sociales que participan. Actualmente, con los sistemas actuales de gobierno, que se ha generado cierta incertidumbre en cuanto al compromiso ambiental, pues bueno, yo creo que lo que nos ocupa a nosotros como industriales es hacer ver la importancia de la adopción de políticas públicas ad hoc al incentivo de la inversión en energías renovables y hacer ver los beneficios que a todos nos trae el adoptar este tipo de proyectos, este tipo de iniciativas de energía renovable y por ende del cuidado del medio ambiente. La disposición de las empresas en invertir en proyectos de energía renovable y los trabajos asociados con estas inversiones deberían indicarle a la nueva administración que las energías renovables respaldan nuestros objetivos nacionales de sostenibilidad y los internacionales y ayudarán a reducir nuestro compromiso de la huella de carbono con una comunidad global. Afectarán positivamente a la economía de nuestro país y ayudarán a mejorar el pronóstico económico actual de México. Es importante reconocer los esfuerzos que han hecho los gobiernos internacionales, el gobierno mexicano también durante ya muchos años, todos los esfuerzos que se han realizado en materia del cuidado del medio ambiente, y esto es un tema que no puede detenerse y tiene que seguir adelante. Con el paso del tiempo yo creo que vamos a ver los beneficios que esto nos lleva en todos los sentidos, en el económico, en el ambiental, en el social, etcétera, mejorar la calidad de vida, y yo creo que eso es lo que nos va a generar ese compromiso permanente de ir generando nuevas políticas y nuevos incentivos para poder estar trabajando en este tipo de proyectos, en energías renovables y en la gestión en general del manejo de los residuos, tanto de los industriales como los municipales. A grandes rasgos es la aportación que yo tengo en materia de gestión de residuos. Cualquier pregunta, estoy a la orden. Muchísimas gracias, ingeniero Calderón. Vamos efectivamente a pasar a la sesión de preguntas y respuestas y tenemos aquí alguna. La primera es para efectivamente el señor Calderón. ¿Cuáles cree que son o cuáles consideran ustedes que son los próximos retos o pasos que habría que dar en temas de legislación y de conciencia en México para la gestión de residuos? Bueno, creo que el reto más importante es generar la normatividad adecuada en donde se establezca la responsabilidad ampliada del generador de los residuos peligrosos. Tenemos que vincular desde el punto de generación con el uso y con la disposición de los mismos hasta el final, involucrando a todos los sectores y generando incentivos para la creación de políticas y prácticas de economía circular, hablando de la valorización de los residuos, hablando de la correcta gestión y hablando de la innovación en nuevas tecnologías. Muchas gracias, Javier. Tenemos una pregunta para Pedro Alcázar.
Dicen, entiendo que el nuevo BREF ya está publicado y el periodo de adaptación está fijado para 2024. Si tienen alguna fecha exacta, si se los podrían mencionar, por favor. Sí, en nuestro sector es 2024 la fecha límite para tener implantadas las mejores técnicas disponibles. Sí. No sé si esa es la pregunta. Me parece que sí, en ¿no? eso quería verificar. Sí, es 2020, en nuestro caso, incineración de residuos 2024, sí. Perfecto. Para Alicia García, dice, ahora en China, junto con otros países de la región, se introdujo la prohibición de importaciones de plástico. Y España y otros países de la Unión Europea no pueden exportar la mayoría de sus plásticos. ¿Qué se va a hacer? ¿Se buscarán otros receptores o se pasará a nacionalizar la gestión de residuos? Me encanta que me hagas esa pregunta porque la verdad es que llevamos trabajando muchos años en este tema porque como dice, llevamos años que ya está limitando entradas China. Lo que pasa es que no limita las entradas de una materia prima que es el plástico una vez reciclado. Lo que está limitado es el plástico mezclado con residuo doméstico, etcétera. Es decir, el plástico ya tratado se puede seguir exportando a China. Entonces, al final es una oportunidad para las empresas para seguir trabajando e innovando y dentro de lo que es tanto Sudamérica o Europa, pues trabajar en esa tecnología y mejorar la tecnología para crear esa materia prima que ya es el residuo plástico una vez tratado. Pero lleva muchos años trabajando la industria privada y no es necesario nacionalizarlo. Muchas gracias, Alicia. Otra pregunta para Pedro Alcázar. ¿Cuál es el precio del tratamiento por tonelada de RCU a Sogama? Nosotros aplicamos un canon que es de 70 euros la tonelada. Y tengo que decir que es solidario, o sea, todos los ayuntamientos pagan lo mismo. Independientemente de dónde estén situados en Galicia, independientemente de si están más lejos o más cerca de nuestro complejo. Todos pagan lo mismo, 70 euros por tonelada. Muy bien, muchas gracias. Para José Miguel Latasa, dice, desde el punto de vista de una empresa con presencia en ambos países, ¿qué elementos comunes y diferenciadores observan? Bueno, pues comunes, evidentemente todos generamos residuo, todos tenemos un problema con su gestión y todos partimos del mismo punto. Todos estaremos en puntos distintos de la andadura, pero todos partimos del mismo punto. Diferenciadores, sí que tengo oído que allí pues es un término que utilicéis que creo que es la pepena, por ejemplo, que permite cierta actuación sobre los residuos en la acera, que debe estar funcionando muy bien. Bueno, pues eso nosotros aquí en España no lo tenemos regulado y no está permitido, ¿no? Dicho esto, se hace, ¿no? Se hace y siempre te encuentras, pero no está permitido. Entonces sí que creo que ahí vosotros habéis conseguido regular y de forma aparentemente exitosa un tema que nosotros no. Muchas gracias. Javier nos pregunta una pregunta un poco más técnica. ¿Cómo se tratan los lodos del anodizado de aluminio? México genera elevadas cantidades de este tipo de lodos. Sí, cada uno de los residuos que están enlistados en la NOM 052 tienen diferentes técnicas de tratamiento. En específico, ese residuo va por una técnica de exhibición de metales pesados que habría que ver la fuente de generación, los niveles de contaminación y la forma de cómo hacer las extracciones correspondientes. Puede ser esa o alguna otra técnica adicional. Muchas gracias. Alicia, respecto a la conformación de la FER, ¿cuáles han sido las ventajas que ustedes que la industria ha tenido en esta conformación? ¿Cómo se ha visto los logros? Pues la verdad es que desde las asociaciones siempre decimos que la unión hace la fuerza. Si no conseguimos unirnos para luchar por los propios intereses, pues al final quedan dispersos y no se atienden. Desde la FER llevamos pues desde el año 1982
y se han conseguido grandes logros como la inversión del sujeto pasivo de IVA, es decir, modificaciones legislativas en defensa de los derechos de nuestros asociados. Hemos conseguido también mucho en formación, es decir, tenemos certificados de profesionalidad para formar a nuestros trabajadores y eso lo hemos estado trabajando con el Ministerio de Trabajo. Entonces, todas las actuaciones a nivel sectorial, pues la verdad es que son muy importantes porque si no se perdería mucho conocimiento y mucha industria. Perfecto. Y finalmente, Javier, ¿por qué considera usted importante esta transferencia de conocimiento del trabajo que hace España y cuáles serían algunas de las cosas que podríamos retomar en México o en Latinoamérica? Bueno, yo creo que es bien importante el mantener y fortalecer este vínculo que tenemos que se tiene entre España y en Europa misma, con México por las oportunidades de aprendizaje que podemos tener en países que vamos un poco atrás en la historia de la adopción de estas medidas. Hay muchos casos de éxito que se han tenido ya, que ya ha tenido España, como lo pudimos ver en las presentaciones todas las presentaciones del día de hoy y otras que hay también en otros países, que es bien importante que podamos tener acceso a esos vínculos y que podamos adoptar de manera más rápida en otros países. No hay necesidad creo yo, de inventar el hilo negro, sino más bien adoptar las buenas prácticas que han hecho empresas tan importantes como las que hoy están aquí en este foro, y creo que podemos compartir también muchas vivencias. El tema, he tenido la oportunidad de ver procesos en Europa y en otros países contra lo que manejamos actualmente en México, y yo hago mucho hincapié en el tema de el cambio cultural que necesitamos tener desde el punto de la generación, porque muchas veces las empresas que nos dedicamos a dar estos servicios estamos recibiendo algo que está mal administrado desde su punto de generación. Entonces, ese tipo de esfuerzos y las experiencias que ya han tenido con las comunidades, con ciudades, con industriales en otros países, yo creo que es muy importante para poder adoptarlo también en México y en otros países. Pues muchísimas gracias. Tenemos más preguntas acerca de generación de energía, de cómo replicar los modelos de Sogoma, de algunas dudas de cómo aplicar también el proceso que se hizo en Mataró, pero bueno, se nos acabó el tiempo, de hecho ya nos pasamos un poco. Se las vamos a hacer llegar a todos nuestros ponentes y con gusto les daremos respuesta. Les agradecemos mucho el que nos hayan acompañado el día de hoy. Fue una plática muy enriquecedora. Esperamos vernos nuevamente. Y bueno, pues a nombre de Residuos Expo les doy las gracias. Esperamos verlo en la exposición. Y bueno, doy la palabra también a Alberto Casillas de Retema para despedirnos. Que tengan todos un muy buen día. Adelante, Alberto. Muchas gracias, Mariana. Nada, voy a ser muy breve. Me gustaría aprovechar el cierre del webinar para agradecer de nuevo a la organización de Residuos Expo haber contado con nuestro medio para la coorganización del evento, a todos los asistentes, a los cuales espero que les haya resultado interesante, y, por supuesto, al panel de expertos por habernos ofrecido su visión y experiencia para el desarrollo de un sector que sin duda será clave para el futuro y que sienta las bases de una sociedad más sostenible. Queda mucho por hacer, así que espero y deseo que este evento sirva de puente para seguir estableciendo alianzas y colaboraciones que nos permitan avanzar hacia un desarrollo sostenible y una gestión eficiente de los residuos. Muchas gracias a todos. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias.